Este estacionamiento está dividido en dos partes, conectadas únicamente por este camino. Tanto las dos áreas del estacionamiento como el camino están completamente llenos de autos. Estos autos representan a los electrones libres, mientras que el camino simboliza un material conductor como el cobre. Si retiramos algunos autos de una de las secciones del estacionamiento, se genera una diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre los autos del garaje con más electrones. Debido a esta fuerza, los autos adquieren energía potencial eléctrica que los impulsa a moverse hacia la zona con menos autos. Este flujo continúa hasta que ambos lados del estacionamiento tengan la misma cantidad de autos, eliminando así la diferencia de potencial. Esta animación es similar a cómo funciona una batería. Para este ejemplo, solo estamos tomando en cuenta a los electrones libres, dejando de lado al resto del átomo y demás electrones, ya que estos son los que realmente se mueven por el material cuando se genera energía eléctrica. Por ejemplo, en un átomo como el cobre, que tiene muy baja resistencia, cuenta con 29 electrones, pero de todos estos, solo uno, el que se encuentra en la última capa de valencia, es un electrón libre. Estos electrones libres forman un mar de electrones deslocalizados que pueden moverse libremente a través del metal. Normalmente estos electrones se mueven de forma aleatoria por el material, pero cuando se aplica un campo eléctrico comienzan a moverse en una dirección preferente, generando así una corriente eléctrica. En los ejemplos con autos, solo representamos a los electrones libres porque sería muy difícil mostrar la gran cantidad de electrones ligados al núcleo. Solo considerando al cobre, por cada electrón libre existen 28 electrones que permanecen unidos al átomo. Por eso, cada auto que ves representando a un electrón libre forma parte de un átomo que tiene muchos más electrones que no se representan en la animación. Si agregamos un generador eléctrico, al comenzar a funcionar se crea un campo eléctrico permanente y los autos cruzan a través del generador, donde obtienen energía potencial eléctrica para moverse. Al recorrer el camino, esta energía disminuye gradualmente y al regresar al generador vuelven a cargarse. Gracias al generador, los autos nunca se detienen, ya que el generador mantiene la diferencia de potencial, impulsando continuamente a los electrones a través del circuito mediante un campo eléctrico constante. Tomemos en cuenta que, a lo largo de la carretera, los autos, electrones, transfieren toda la energía proporcionada por el generador. Por este motivo, el campo eléctrico se debilita y los autos pierden su brillo a medida que avanzan, representando cómo la energía se consume en el recorrido. Esto simboliza un circuito donde toda la energía es utilizada de forma controlada. Si se rompe parte del camino y se crea una nueva ruta más corta, los autos siempre preferirán tomar la ruta más corta porque encuentran menos resistencia. Esto provoca que no logren gastar toda su energía antes de regresar al generador, generando un flujo descontrolado, lo que representa un cortocircuito. En términos eléctricos, esto ocurre cuando la corriente fluye a través de un camino con muy baja resistencia, causando un aumento drástico en la corriente que puede dañar al circuito. Es como si el generador intentara mover más autos de los que puede manejar, sobrecalentando el sistema. Este video es auspiciado por PCBWay, donde puedes diseñar, construir y ensamblar tu PCB de muchas formas y con envío internacional. Aunque la analogía de los autos en un estacionamiento ayuda a entender cómo se mueven los electrones, quiero retomar la idea del camión cargado con esferas para explicar mejor la energía potencial eléctrica, que es la capacidad que tienen los electrones de realizar trabajo debido a su posición dentro de un campo eléctrico creado por un generador. A medida que los electrones avanzan, esta energía se transforma en calor, luz u otras formas de energía dependiendo de los componentes del circuito. Imaginemos un camión que transporta muchas esferas. Estas esferas representan la energía potencial eléctrica. El camión parte desde el polo negativo y avanza hacia el polo positivo a través de un camino que simboliza un conductor, como el cobre. Aunque el cobre ofrece muy baja resistencia, no es perfecta, por lo que el camión irá perdiendo algunas esferas a lo largo del trayecto. Si el camión llega al polo positivo todavía cargado con muchas esferas, podría ocasionar un cortocircuito. Esto ocurre porque la energía no se disipó completamente. Para evitarlo, podemos alargar el camino, lo que obliga al camión a perder todas sus esferas antes de regresar. O podemos reemplazar parte del camino con un material de mayor resistencia, como una resistencia de carbono,
Así, el camión perderá todas sus esferas al atravesar esta sección, disipando la energía como calor, debido al efecto Joule. El efecto Joule es el fenómeno por el cual la energía eléctrica se transforma en calor cuando una corriente eléctrica atraviesa un material resistivo. Bueno, al fin pude terminar el video del voltaje explicado con camiones. Ahora queda el amperaje. Terminar esto fue algo complicado, así que no olviden darle like. Gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video.